Hola, ¿cómo están? Les saluda Claudia Gaviria para compartir el mini devocional de esta semana que, como siempre te digo, espero que sea de bendición a tu vida como lo ha sido en mi propia vida. Hoy vamos a continuar en el Evangelio de Juan, esta vez en el capítulo 4. Recuerda que Juan está en el Nuevo Testamento y es el cuarto Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que te invito a que abras tu Biblia y me acompañes a Juan capítulo 4 y vamos a estar específicamente viendo la historia de la mujer samaritana. Y yo he titulado este estudio Agua Viva. Recordemos que para venir a la palabra de Dios, para leer la palabra del Señor, necesitamos un corazón enseñable, un corazón humilde. Yo sé que muchas veces hemos leído el Evangelio de Juan, inclusive cuando recién empezaste a caminar con el Señor, fue uno de los primeros evangelios que te invitaron a leer y probablemente digas, la historia de la mujer samaritana ya me la conozco al derecho y al revés, ya la he escuchado muchas veces. Pero quiero hoy recordarte que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro muy diferente a cualquier otro libro que tú hayas leído. La Biblia es como un cofre lleno de perlas preciosas, un cofre lleno de tesoros que no importa cuánto saques, por cuánto tiempo has estado sacando de ahí, nunca acaba, nunca termina y cada vez las piedras son más preciosas. Así que así es la palabra de Dios. No cierres tu corazón a pensar que ya lo has leído, que ya lo sabes, que ya sabes esa historia que está en la Biblia, porque la palabra del Señor nunca regresa vacía y es fresca, porque como Él es un Dios viviente, la palabra de Dios de igual manera es palabra viviente, no muerta. Entonces, el capítulo 4 también tiene un esquema. Vamos a ver acá que del versículo 1 al versículo 26, encontramos esta historia cuando Jesús habla con esta mujer samaritana junto al pozo de Jacob en Samaria, exactamente en la aldea de Sicar. De los versículos 27 al 38, Jesús nos habla acerca de la gran cosecha espiritual y cómo ya está lista. Y de los versículos 39 al 54, este capítulo tiene 54 versículos, vamos a estar viendo cómo muchos samaritanos creyeron en Jesús gracias a esta parada divina del Señor en esta área de Samaria y gracias al testimonio de esta mujer que creyó y testificó a otros. Así que vámonos derechito al versículo 1 y con la ayuda del Señor y su Espíritu Santo vamos a ver esta historia. Versículo 1. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que fue de Judá y volvió a Galilea. Si recordamos en los capítulos anteriores, los fariseos eran estos líderes religiosos, maestros de la ley, y acá vemos que Jesús ya había entrado en el radar de estos líderes religiosos, por así decirlo, ya estaba en el radar de ellos, ya ellos estaban muy pendientes de todo lo que Jesús hacía o decía. Y en este capítulo 4 de Juan, Jesús apenas está comenzando su ministerio aquí en la tierra y es muy interesante cómo el apóstol Juan escribe aquí, entre paréntesis, para que no perdamos este punto, dice, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba. ¿Por qué? El ministerio de Jesús debía comenzar en Galilea según las profecías en el Antiguo Testamento. Y como hemos visto a través de estos 4 o 5 capítulos de Juan que hemos leído, el Señor Jesús es muy respetuoso de los tiempos. El Señor Jesús es muy consciente que Él tiene una agenda de reino que debe seguir y la sigue, la cumple, una agenda celestial. Él tiene un propósito y vemos que inclusive acá no era el tiempo de confrontar a estos líderes religiosos, no era el tiempo de aclararle nada a los fariseos, por lo tanto decide salir de Judea y regresar a Galilea. Versículo 4 y 5. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo
que Jacob le dio a su hijo José. Galilea estaba localizada entre Judea, que se encuentra en el sur, y Galilea arriba en el norte. Es importante que tú entiendas o busques en tu Biblia estos mapas que están incluidos ahí, porque esta área es donde estaba centralizado el ministerio de nuestro Señor Jesús, y él iba de un lado a otro, de Judea a Jerusalén, a Galilea, y aquí vemos que va para Samaria. Lo interesante de esto es que la mayoría de los judíos de este tiempo hacían todo lo posible, todo lo que estuviera a su alcance para no tener que pasar por Samaria y mucho menos detenerse en este lugar. ¿Por qué? En ese tiempo los judíos de Judá y de Jerusalén, ellos consideraban a los samaritanos como personas de menos categoría, ya que muchos de ellos, había una mezcla, y muchos de ellos se habían casado con gentiles, y esto además tiene una historia de trasfondo que habría comenzado 700 años atrás, cuando el Reino Unido se dividió en dos y las tribus de Judá se fue para un lado, otras tribus para otro lado. Entonces esto tiene un trasfondo de por qué en este tiempo había este tipo de divisiones entre unos y otros. Acá dice que Jesús tenía que, otras versiones dice que le era necesario pasar por allí. Mi pregunta es, Jesús siendo Dios, ¿será que para él hay cosas que tiene que hacer? Por supuesto que no. Todo lo que el Señor hacía tenía su propósito, tenía su razón de ser. Todo lo que él hacía, lo hacía porque era parte de su plan, era parte de su agenda de reino, y él sabía que le era necesario pasar por Samaria, no porque geográficamente hablando así fuera, sino porque tenía un propósito divino, una cita divina que quería atender, a la cual quería llegar. Entonces, si recordamos en los capítulos anteriores, el Señor había estado en Jerusalén. ¿Recuerdan cuando fue a celebrar la Pascua y llegó al templo y vio que en el templo estaban vendiendo todo tipo de animales y cosas, y el Señor despejó el templo? Luego en el capítulo 2 vamos a ver que, en el capítulo 3, vamos a ver que habló con Nicodemo también en esta área de Jerusalén, y después de allí pasó a Judea, que es en el sur, y desde donde decidió regresar a Galilea arriba en el norte. Pero antes él sabía que tenía que pasar por Samaria, y aunque el Señor podría haber hecho lo que todos los demás judíos en ese tiempo hubiesen hecho, que era evitar pasar por allí, no lo hizo. No lo hizo, él decidió pasar y le era necesario pasar por Samaria porque tenía este propósito divino. Esta necesidad del Señor no era por conveniencia, no era porque había un beneficio para él propio. No, al contrario, el Señor pudo haberse subido en una barca y haber navegado por el río Jordán para subir de un extremo a otro, o quizás pudo haberse ido por el lado de Perea. Pero el Señor decidió pasar por Samaria para hacer la oferta de un regalo precioso que él tenía para ofrecer. Continuemos entonces, versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Ahora, recordemos que en este tiempo el Señor no viajaba en avión. El Señor no tenía un automóvil en el cual se subía con sus discípulos y iba de un lugar a otro, no. Estos viajes eran por tierra y eran a pie. Y dice aquí que el Señor estaba cansado por una larga caminata. Probablemente había caminado 2 días seguidos para llegar de un lado a otro. Luego dice
era cerca del mediodía. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Bueno, que probablemente el Señor estaba cansado, que el Señor tenía calor, que el Señor tenía sed, porque dice que le pidió a esta mujer algo de beber. Más adelante lo vamos a leer. También vamos a ver que tenía hambre, porque también más adelante vemos que los discípulos habían salido a buscar algo de comida, algo para comer. Y esto a mí la verdad que me encanta, porque nos muestra a nosotros que Jesús, aún siendo Dios, era 100% Dios y era 100% hombre. Él se cansaba, él sentía sed, él sentía hambre, y como leímos en los capítulos anteriores, se había indignado cuando llegó al templo y vio lo que vio. Leemos en Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, que dice: y Jesús lloró. ¿Recuerdan cuando su amigo Lázaro murió? Así que esto nos permite a nosotros ver la humanidad de nuestro Señor y Salvador, y cómo es esta humanidad la que nos permite a nosotros relacionarnos con Él y le permite a Él entender nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Dice el versículo 6 que era cerca del mediodía. Yo no sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí me encanta la Biblia porque da detalles, hasta la hora la da, cerca del mediodía. Y hay que poner atención a todos estos detalles que la Biblia nos expresa. Recordemos que el apóstol Juan no le pagaban por cada palabra que escribía. Entonces, cada palabra, todo lo que está escrito tiene su razón de ser, está escrito allí en detalle por algo que necesitamos nosotros entender o aprender. Tiene un motivo, tiene un propósito, y es por eso que la Biblia no se lee como se lee cualquier otro libro o revista. La Biblia necesitamos leerla, estudiarla, escudriñarla, entenderla, comprenderla para poder aplicarla a nuestra vida. Este pozo de Jacob aún existe. Este pozo hoy en día se le fue construido un templo a su alrededor para conservarlo, para protegerlo. Y esta área de Sicar, Samaria, es lo que tú y yo hoy conocemos como Nablus, Palestina. Este pozo está en Palestina, y así que si algún tiempo vas por allí, por los lados de la Tierra Santa, y conocer el Middle East, pues vas a poder ir a conocer este pozo también. Versículo 7 dice: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Esta mujer samaritana llegó a este pozo a buscar agua. ¿A qué horas? Cerca del mediodía, decía el versículo 6. Una hora muy poco tradicional, una hora en que la gente no acostumbraba a ir al pozo a buscar agua. Al contrario, la gente iba ya fuera muy temprano en la mañana, antes de la puesta del sol, o en la tarde, cuando ya el sol se escondía. Pero el mediodía no era una hora muy popular, y es por eso que esta mujer estaba sola en el pozo. Y cuando llega por agua. Ahora, note que aquí dice que el Señor ya estaba allí. Y es Él el que inicia la conversación. No llegó ella primero, el Señor llegó primero. Él siempre llega primero. Y Él inicia esa conversación, esa relación con nosotros, los seres que Él ama y por los cuales vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Versículo 8 dice: Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. El Señor estaba allí ya esperándola a ella. Él inicia esta conversación. Él viene a este encuentro con esta mujer y llega cuando estamos más sedientos y más necesitados de Él. Él conoce nuestras necesidades. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Dice la Biblia que el Señor sabe aún ¿cuántos cabellos? Tiene contados los cabellos sobre nuestra cabeza. Él todo lo sabe, y para Él no hay nada desconocido. Versículo 9. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua de beber? Aquí Juan se asegura de que nosotros entendemos bien este punto que él quiere enseñarnos. ¿Recuerdan?
Los judíos no se llevaban con los samaritanos, no querían a los samaritanos, los rechazaban, los menospreciaban. Y en este tiempo, en esta cultura, las mujeres y los animales no eran valorados. Es más, los judíos religiosos oraban a Dios diciendo: gracias porque no me hiciste samaritano, porque no me hiciste mujer y porque no me hiciste animal. A ese punto era este menosprecio. Entonces la mujer se sorprende, primero porque está hablando un judío con ella. Segundo, es un hombre que le está pidiendo a ella algo de beber. Eso significa que Jesús tendría que haber utilizado los utensilios que ella llevaba para beber agua. Versículo 10, Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Jesús le responde a esta mujer con amor, diciéndole que Él tiene un regalo para ella, un regalo mucho mejor que el que Él le está pidiendo a ella. Y le dice: si tú supieras, mujer, el regalo que Dios tiene para ti, si tú supieras, mujer, con quién es que tú estás hablando. En mi país hay un dicho que dice: el que no sabe es como el que no ve. Y esta mujer obviamente no sabía a quién tenía al frente: al Mesías, a Dios encarnado, a Dios hecho hombre. Wow, y estaba ciega totalmente ante este acontecimiento épico de tener al Mesías enfrente, one on one, uno a uno, pidiéndole agua, ignorante de este regalo extraordinario que Dios le ofrecía utilizando el término agua viva. Ustedes saben que este término describe el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2 versículo 13. Pues mi pueblo ha cometido maldades, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás retienen el agua. Versículo 11 y 12. Pero Señor, usted no tiene ni soga ni balde, le dijo ella, y este pozo es tan profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Así como Nicodemo, esta mujer samaritana está pensando solamente en lo físico. Ella está enfocado en lo que entiende y lo que puede ver, en lo terrenal, en lo natural, en lo que ella conoce, y no entiende para nada la profundidad de las palabras de Jesús. Ella inmediatamente le dice al Señor: usted me está ofreciendo agua a mí, pero usted no tiene lo que se necesita para sacar agua de este pozo, ni una soga, ni un balde, no tiene nada. Y muchas veces nosotros somos igual. Estamos tan enfocados en las cosas terrenales, estamos tan enfocados en lo natural, en lo que conocemos, en lo que se nos es familiar. Estamos tan de acuerdo con la lógica. Si a mí me hace sentido, entonces sí. Y es esa actitud la que muchas veces nos impide aprender, recibir lo que el Señor quiere darnos, lo que el Señor quiere mostrarnos, lo que el Señor quiere enseñarnos. Desafortunadamente nos perdemos muchas de estas cosas preciosas, cosas mejores que el Señor tiene para ti y para mí, porque si no lo entiendo, no lo creo. Recordemos que no es ver para creer, es creer para ver. Necesitamos creer en el Señor y no podemos pensar que todo lo sabemos y que es como nosotros queramos que las cosas se lleven a cabo. El Señor tiene sus maneras, el Señor tiene sus formas. Versículo 13 y 14, Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna.
Otra vez, el Señor, enfocado en las cosas del reino, le responde con amor, le explica la diferencia entre el agua natural y el agua viva que da vida eterna, que es la que Él le está ofreciendo. Este hermoso maestro, en un término que ella pudiese entender, le explica que la gente necesita agua constantemente porque la sed viene y se va, pero se va y regresa nuevamente. Y el agua que el pozo de Jacob nos le puede ofrecer puede satisfacer esa sed física, pero solamente por un tiempo temporal. Por lo que yo quiero preguntarte en este día, ¿cuál es el pozo del cual estás sacando agua para satisfacer tu necesidad? ¿Por qué te pregunto esto? Bueno, porque a nosotros nos sucede de igual manera, con cualquier otra cosa que pensamos nos puede satisfacer, que pensamos nos puede llenar, nos puede completar. Y eso no es lo que el Señor nos enseña. El Señor es el único, Jesucristo es el único que puede saciar la necesidad del ser humano. Solo ese regalo, ese don de Dios, esa agua viva puede saciarnos. ¿Por qué? Porque dice aquí en este versículo que abunda, no se acaba, que permanece siempre fresca. Cualquier otro pozo que sea el que nosotros estemos utilizando para sacar agua, no sé si es el trabajo, no sé si son las compras, no sé si son las cosas materiales, no sé si es la comida, lo que sea que nosotros estemos pensando que nos va a saciar, que nos va a satisfacer por mucho tiempo, se va a quedar corto y siempre nos dejará sedientas y necesitando más, porque solamente el Señor tiene lo que nosotras anhelamos y necesitamos. Versículo 15, por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Vemos que aquí la mujer responde bien al principio. Le dice, sí, deme de esa agua, por favor. Pero lo que dice después nos da a entender que aún está un poco confundida y nos indica que ella tomó las palabras del Señor Jesucristo literalmente, porque le dice, nunca más tendré sed y nunca más tendré que venir hasta aquí, hasta este pozo, en plena luz del día, con este calor, con este sol y estas tinajas tan pesadas. Ella seguía pensando y viendo todo desde un punto de vista natural, terrenal. Ella solo veía un beneficio físico de lo que el Señor le estaba ofreciendo, mas no veía el beneficio espiritual, que era lo que el Señor quería mostrarle a ella. La motivación de esta mujer no era la correcta. Aún no entendía el punto a donde el Señor la quería llevar en esta conversación. Así que en el versículo 16 el Señor le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, le respondió la mujer. Es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente has dicho la verdad. Y menos mal, imagínense que esta mujer se hubiese puesto a inventar respuestas al Señor, que todo lo sabe. Menos mal, le contestó con toda franqueza, porque el Señor conocía su vida al derecho y al revés. El Señor la conocía su pasado, sabía cuántos esposos había tenido, sabía con quién vivía. Y lo más bello es que el Señor le dice toda la verdad de su vida, mas no la juzga, ni la rechaza, ni la condena. El Señor le dice la verdad porque la verdad no puede ser comprometida. ¿Cuántas veces nosotros callamos por temor a que la persona se va a enojar, nos va a dejar de hablar, ya no va a ser nuestro amigo, porque se va a sentir así? Bueno, el Señor nos muestra aquí que nosotros podemos decir las verdades en amor y siempre con el propósito de ayudar a las personas. No debemos tampoco estar de acuerdo con cosas que a lo mejor no va a ayudar a esta persona. Sinceridad que ayuda. Ahora, Jesús le cambia el tema totalmente.
Ya él no le está hablando ni de agua, ni de pozo, ni de soga, ni de patriarcas, ni de nada. El Señor va directamente al punto y la conversación se torna mucho más personal. Ahora el Señor necesita que ella entienda a través de esta conversación la necesidad que ella tiene y que Él puede suplir. El significado de esa agua viva que Él le estaba ofreciendo y el tipo de sed que él quería saciar. Obviamente esta mujer no estaba tratando de llenar un vacío, ya iba por el quinto y nada la saciaba. ¿Saben? El Señor estaba cansado, sí, lo vemos aquí, pero esta mujer estaba cansada emocionalmente hablando. Esta mujer estaba sedienta, más sedienta que cualquiera, sedienta espiritualmente hablando. Es por eso la necesidad de que ella entendiera este ofrecimiento que el Señor le estaba haciendo, este regalo que le estaba presentando. Versículo 19 y 20 dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Interesante, ya la mujer no está hablando con un judío, con un hombre, ahora ella cree que está hablando con un profeta, pues le dijo todo acerca de su vida. Seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Y le hace entonces esta mujer una pregunta de religión, una pregunta de teología, una pregunta de historia. Y no sé si ella lo hizo con el fin de desviar la conversación porque se había tornado un poco personal y no quería llegar más profundo en ese tema. O en realidad esta mujer estaba interesada en conocer más de lo que el Señor tenía y le estaba ofreciendo. Por lo que el Señor le contestó, versículo 21 al 24. Créeme, querida mujer, qué lindo, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¡Wow! Esto que estamos leyendo hoy aquí es una de las conversaciones más largas registradas de Jesús en las Escrituras, con esta mujer samaritana. El Señor entonces le contesta a ella que el lugar no es lo más importante. Y luego le dice algo que me llamó muchísimo la atención. Le dice: ustedes saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Aquí se halla un grave problema en ese tiempo y en nuestro tiempo actual. No conocemos al Dios al que adoramos, al que profesamos. La Biblia dice que por ignorancia peca mi pueblo. ¿Y por ignorancia de qué? De la verdad. ¿Cuál es la verdad? Las Escrituras, la palabra de Dios. Y no podemos decir que adoramos a Dios en espíritu y verdad si no estamos en la verdad, si no leemos la Biblia, si no entendemos, si no buscamos a este Dios al que nosotros adoramos. Nos perdemos de muchas cosas que el Señor quiere que conozcamos por no conocer las Escrituras, lo que Él ha dejado para nosotros. Aquí en este pasaje el Señor nos lleva a darnos cuenta que no es el dónde, sino el cómo adoramos a Dios lo más importante. Necesitamos conocer las Escrituras para conocer a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos su palabra. No tiene sentido. Si no sabemos de aquel a quien estamos adorando, no estamos adorando en verdad. Y dice este pasaje que el Padre está buscando ese tipo de adoradores. Adoradores que adoran de corazón, que adoran con la motivación correcta, con la actitud correcta,
que conocen a aquel a quien adoran, a quien de verdad proclaman. Y algo muy interesante también es que como Dios es espíritu, Él no está limitado a un templo, a un lugar físico. Nosotros podemos adorarlo en espíritu porque Él es espíritu en cualquier momento y en cualquier lugar. Versículo 25, creo que me estoy pasando del tiempo. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. La mujer sabía que el Mesías vendría, había escuchado, pero lo que no sabía, lo que no se había dado cuenta es que lo tenía enfrente, que estaba hablando con él directamente. La mujer estaba supremamente confiada en lo que vendría más adelante, en lo que sabía la promesa del Mesías y no estaba para nada preocupada en beber del agua viva que el Señor le ofrecía en el instante. Hoy en día muchos de nosotros sabemos que el Mesías ha de regresar, muchos de nosotros somos conscientes de la segunda venida del Señor y estamos preocupados en el vivir en el aquí y el ahora y no estamos viviendo esa vida plena y abundante que Él nos habla en Juan 10:10. Que no nos pase lo que le pasó a esta mujer, que estaba tan confiada en esperar el Mesías que vendría, que ni cuenta se dio cuando llegó, cuando ya estaba enfrente de ella. Versículo 26. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Otras versiones dicen, yo soy el que habla contigo. Wow, esta es la primera vez que el Señor se revela exactamente por nombre, directamente diciendo quién es Él, y esta gran revelación no se la da a los líderes religiosos de alto rango, a los más importantes de Jerusalén, se lo da a una mujer, y no cualquier mujer, una mujer samaritana, una mujer que ha cometido varios pecados, que está en adulterio, que tiene un pasado bastante enredado y además que no sabe, que no entiende bien a quién adora ni cómo adorarlo, que no sabe ni siquiera en quién cree. La noche anterior a este encuentro que estamos nosotros leyendo aquí, Jesús había sido visitado por un hombre identificado por nombre y por profesión, Nicodemo, líder respetado de la sinagoga. Y acá vemos que Jesús está hablando con una mujer que ni siquiera le sabemos su nombre, ni siquiera sabemos cómo se llama. Vemos dos contrastes muy interesantes. Nicodemo viene a visitar a Jesús de noche para no ser visto por los demás líderes fariseos. Esta mujer viene al mediodía, a una hora donde no hay nadie en el pozo, quizás para no ser vista por otras mujeres, para no ser señalada, acusada o quizás apedreada por su reputación. Estas dos historias nos recuerdan a nosotros que el Señor Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad, tanto a los de alta reputación, así como a las personas sencillas, simples. Vino a rescatar a los débiles, a los más fuertes, a los poderosos, a los que quizás ni siquiera mucha gente conoce su nombre. El propósito viene a ser el mismo. El Señor vino a morir por ti y por mí, por toda la humanidad. No importa si eres mujer o hombre, si eres rico o pobre, si eres judío o gentil, el Señor ama al ser humano y Él no hace distinción de personas. Versículo 27, justo en ese momento, volvieron los discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle nada. ¿Qué quieres con ella? ¿O por qué hablas con ella? Sin preguntas. Los discípulos simplemente observaban lo que el Señor hacía, pero no lo cuestionaban. Versículo 28, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo.
En estos versículos nos damos cuenta que la mujer dejó su cántaro allí. Me imagino que le dijo al Señor, acá te dejo todos los utensilios que necesitas para sacar agua. Puedes utilizarlos, puedes ir tomando agua mientras yo voy y vuelvo. No te vayas, no te muevas. Voy a decirle a todos lo que acaba de suceder aquí. Esta mujer se convirtió entonces en la primer testiga, en la primer evangelista de la historia, porque más adelante nos damos cuenta que en los versículos que siguen que muchos samaritanos creyeron en el Señor después de este encuentro, después de esta cita, de esta parada divina de nuestro Señor Jesucristo por Samaria. Ahora, en el original no dice, ¿será este el Mesías? Con signos de interrogación, no. Dice, es el Mesías. Porque esta mujer creyó, al igual que Nicodemo. Y en este pozo, esta mujer encontró esa agua viva que tanto necesitaba. En este pozo, esta mujer encontró redención y vida eterna. Es por eso que ella se fue corriendo a hacer lo que muchos de nosotros necesitamos estar haciendo y no estamos haciendo. Es predicarle a otros, es contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de dónde el Señor nos ha sacado, cuántos pecados nos ha perdonado, e invitar a otros sedientos a conocer esta agua viva de la cual leemos en estos versículos y la cual el Señor tiene para ofrecernos a nosotros. Esta mujer encontró redención y con el testimonio de ella muchos se convirtieron, llegaron a los pies de Cristo. Ahora entendemos por qué era tan necesario para nuestro Señor pasar por Samaria. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima semana para otro mini devocional de la palabra del Señor.